Palabra que traemos en esta mañana, que Dios puso en nuestro corazón predicar, y lleva como título: Tengo lo que necesito. Así es, así que si usted le gusta anotar, si usted le gusta llevar registro, esto es maravilloso que podamos nosotros hacerlo. Una anotación, algo que usted tenga ahí, en algún momento de su vida usted puede ir a eso y el Señor le va a refrescar algo que le habló a través de alguien. Otros nada más lo reciben en su corazón y bien, todo es válido. Pero así se llama la palabra de esta mañana: tengo lo que necesito. Tengo lo que necesito. Diga a la persona que está a su lado: tú tienes lo que necesitas. Sí. Ajá. Ahora hay que entender esto. Sí, quizá no lo que quieres. Ajá. Ahí cambia la cosa, dijo Chibolo, ¿verdad? Ajá. Ahí cambia la cosa. Evidentemente, quizá no lo que quieres ni lo que anhelas. ¿Por qué? Porque yo creo que todos tenemos sueños y anhelos de muchas cosas, ¿sí? Alguien tiene sueños y anhelos en la vida, alguien quiere ver más cosas en Dios, en la familia, ministerialmente, en todas las... eso está bueno porque aquí tampoco se trata de, malinterpretar lo que vamos a predicar, porque esto no es un tema ni de conformismo, ni de pasividad, ni mucho menos estancamiento, ¿no? Es un tema de poder nosotros enfocarnos y ser agradecidos con lo que hoy tenemos, entendiendo que la gratitud con lo que tengo hoy es la llave que me va a abrir la puerta de lo que deseo. Tengo lo que necesito, quizá no lo que quiero, pero lo que necesito me va a llevar a lo que quiero, a lo que sueño y a lo que anhelo. ¿Cómo me puede servir lo que hoy tengo para llevarme a lo que sueño y a lo que anhelo? Lucas capítulo 22 versículo 35, se lo voy a leer. Estevitan, ¿están grabando? ¿Sí? ¿Va? ¿Sí? ¿Me puede ayudar porfa uno en la cámara con ahí, porfa? Sí, es que no me gusta ahí, como es tedioso ver un video luego que se sube como estático si no tiene ahí hay que sacarle, y tiene que ver con la prédica esta mañana, hay que sacarle el mayor provecho a lo que tenemos. Dice la palabra en Lucas 22:35, traducción lenguaje actual. Luego Jesús les preguntó a sus discípulos: ¿recuerdan cuando los envié a anunciar las buenas noticias? No es el tema, pero quiere que le diga qué hace un discípulo del Señor. Un discípulo del Señor anuncia las buenas noticias. ¿Sabe que todos tenemos contextos distintos en los que podemos anunciar las buenas noticias? ¿Sabe cuáles son las buenas noticias? Son las que están escritas en la palabra, las buenas nuevas de salvación. No le estoy diciendo que vaya y le anuncie el aumento del dólar que dieron en la noticia meridiana, ni que vaya y le diga que la gasolina va a bajar, ni que no está hablando de eso. No le cuente los asesinatos, cuente las buenas noticias. Lo que está diciendo acá es que un discípulo anuncia las buenas nuevas de salvación, anuncia la palabra, anuncia lo que Cristo hizo en la cruz. Y les dijo, escuche porque esto sí va a más relacionado con esto que vamos a ministrar. Y les dijo que no llevaran dinero, ni mochila, ni sandalias. Wow. Vaya, anuncien las buenas noticias, vaya, hagan mi obra, vaya, sírvanme. Pero hay una indicación que pareciera ahí como extraña, pero no es que Jesús no está interesado en que nosotros tengamos buen calzado, que tengamos mochila, que tengamos posesiones, que no. Es el principio y la enseñanza que hay detrás de lo que Él está haciendo acá. Y les dije, no lleven dinero, les dije, no lleven mochila, les dije, no lleven sandalias. Ahora, aquí es donde viene la enseñanza. Díganme, ¿les hizo falta algo? Ellos le respondieron: no, Señor, nada nos faltó. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es! Yo creo que podemos obviamente desglosarlo y sacar la enseñanza, pero creo que está ahí puntual. Y ¿les hizo falta algo? ¿Qué dijeron ellos? No, Señor, nada nos
faltó. Es importante entender nosotros esta enseñanza y esto que vamos a ver cómo le entramos acá de lleno. Yo quiero decirte algo relacionándolo con este texto, entendiendo que cuando tú tienes a Jesús en tu corazón, cuando tú vives siendo obediente a la dirección que Dios te dio, y en este texto en particular, cuando tú te has dedicado a llevar el mensaje de salvación, de las buenas nuevas del reino, y usted dice: es que yo no soy pastor, yo no tengo una iglesia donde hacerlo, yo no. Quiero decirle que todos tenemos un contexto en nuestra vida para llevarle a alguien las buenas nuevas de salvación. Todos tenemos un contexto en nuestra vida donde podemos llevar las buenas noticias del reino, y quizá no tengas lo que piensas que deberías de tener, pero tienes lo que Jesús considera que necesitas, y nada te va a hacer falta si lo tienes a Él, porque como decía esta canción: si te tengo a ti, ¿qué? Lo tengo todo. Les hizo falta algo, señores. Les dije: vayan, no lleven mochila, váyanse sin platita, váyanse sin dinero. ¿Les faltó algo? No, porque aquellos que estamos en Cristo, Él se convierte en la fuente de nuestra más grande provisión en todas las áreas de nuestra vida. Quiero decirte esto, y si quieres lo anotas: si no lo tienes es porque no lo necesitas, porque no te hará falta, o simplemente porque Dios quiere que le conozcas como su proveedor en el camino, en el proceso. Otra vez, si no lo tienes es porque no. Ahora, no dice que ellos caminaron sin sandalias, sin mochila y sin plata. Dice que los envió sin sandalias, sin dinero y sin mochila. Ahora, es importante entender esto, porque en el camino Dios se me revela como mi mayor fuente de provisión. Se lo voy a volver a repetir: si no lo tienes es porque no lo necesitas para llegar a donde anhelas, o porque no te hará falta, o simplemente porque Dios lo proveerá en el camino para poder revelarse a tu vida como el proveedor y la fuente de provisión de todas las cosas que tú y yo necesitamos en la vida. Si yo te digo: piensa en lo que no tienes, piensa hoy en lo que te hace falta, empezaría seguro a sacar un cuaderno grandote, a hacer una gran lista, a apuntar un montón de cosas, porque nosotros solemos enfocarnos en ¿qué? En lo que no tenemos. Y cuando tú y yo nos enfocamos en lo que no tenemos o lo que no hay, perdemos de vista lo que sí tenemos y lo que sí hay. Todos tenemos algo. Diga a la persona que tienes a tu lado: tú tienes algo que quizá ni siquiera te has dado cuenta que lo tienes, y es lo que Dios necesita usar para llevarte a obtener lo que sueñas y lo que anhelas. Pero vamos a entrar a través de varias escrituras a ver este mal que nosotros podemos ver a lo largo de toda la Biblia. Es un mal que nosotros vemos también comúnmente en nuestros días de hoy. El mensaje es un mensaje central, es un eje central, no es una escritura. Así que tenga su Biblia abierta, sus ojos en pantalla o encendida, porque vamos a ir rápido en varias escrituras que nos van a hacer a nosotros interiorizar esto, que es bien sencillo, pero bien profundo. Juan capítulo 5 versículo 2 dice: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos. Entre los enfermos que estaban ahí estaban ciegos, estaban cojos, estaban paralíticos. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban esperando el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y ¿qué hacía? Agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, ¿está conmigo? ¿Después de cuándo? Del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Uy, y note, porque aquí entramos en historia, o acá aparece el primer protagonista. Y había allí un hombre que hacía, ¿cuánto hacía? ¿Tenía ahí? No, sea ingrato, Dios mío, 38 años. Yo no quiero dejar de considerar la condición de este hombre. Yo no quiero omitir el hecho de que era un hombre que tenía una condición que todo parecía ser
el menos probable para poder entrar a recibir su sanidad después del movimiento del agua. Pero les voy a hacer una pregunta que realmente quiero que ustedes se contesten, porque yo me la hacía cuando leía esto. Yo me la hacía. ¿Ustedes creen que en 38 años no hubiese sido posible encontrar la manera de poder ser quien entrara en esa agua después de que el ángel viniera a agitar para recibir su milagro? 38 años. Póngase usted en esa posición. ¿Hubiese usted en 38 años encontrado la manera de hacerlo a pesar de su condición? ¿Ah? No, pastor, es que había mucha gente y todos estaban pensando en su milagro. Es que jamás lo iban a hacer, porque todos los que estaban ahí están pensando en el suyo también. Era una cuestión egoísta, era algo que ya la mentalidad, ya el corazón de este hombre había abrazado la idea de que él iba a tener que terminar sus días enfermo en esta condición. Pero aparece algo hermoso acá en este lugar, porque un hombre que no podía ir al estanque, al movimiento del agua, se encontró con el estanque. Él no fue al estanque, pero el estanque vino a él. ¿Sí? ¿Está recibiendo esto? Él no fue al estanque, pero el estanque vino a él. Ahora, en este proceso nosotros vemos algo que está sucediendo acá, y es un mal común nuestro, porque dice que este hombre tenía 38 años de estar enfermo, y cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así, y le dijo: ¿quieres ser sano? Alguien que me está siguiendo a la prédica, ¿qué le dijo Jesús? ¿Quieres ser sano? La pregunta que Jesús le hizo fue: ¿quiere que lo meta al estanque o quiere ser sano? ¿Ah? Pero nosotros tenemos que ver la respuesta de este hombre, porque aquí es donde empieza a parecerse o a tener semejanza con muchas cosas que nosotros vivimos en la vida ante milagros sobrenaturales que Jesús quiere hacer y a lugares a los que Jesús quiere llevarnos. ¿Quieres ser sano? ¿Y qué respondió en el 7? Señor, le dijo el enfermo, no tengo. ¿A usted se le parece una respuesta congruente o una respuesta que siquiera tenga lógico con la pregunta que Jesús está haciendo? ¿Quiere ser sano? Una persona que tiene 38 años de estar padeciendo tal enfermedad, tal circunstancia, tal situación. Usted le pregunta: ¿quiere ser sano? Y ¿quién responde? No tengo. No, ¿cuál hubiese sido la respuesta? Claro que quiero ser sano. ¿Cómo que si quiero ser sano? Tengo 38 años acá, estancado en este lugar. Ya no solamente soy paralítico, sino que tengo llagas de estar aquí acostado, viendo gente pasar, viendo gente sumergirse, viendo gente lanzarse clavado apenas se agita el agua para ser sano. Y tú me preguntas que si quiero ser. Claro que quiero, pero ¿cuál fue la respuesta? No tengo. Porque este es el mal común en el que vivimos nosotros desde tiempos inmemorables bíblicos, que no solamente lo vamos a ver en esta historia, y es considerar lo que tengo como algo que no me es suficiente para llegar a donde Jesús me quiere llevar. Otra vez, ¿cuál es el mal? Siempre estar considerando lo que hoy tengo para determinar si es posible llegar a donde Jesús me quiere. Este hombre tenía al mismo estanque frente a él. Tenía al verbo hecho carne. Ni siquiera le está diciendo: ¿quieres que te meta? No, le está diciendo: ¿quieres ser sano? La mentalidad de este hombre, el pensar de este hombre, el corazón de este hombre lo hizo decir: no tengo. Supongamos que él ignoraba que era Cristo, cosa que no creo, porque Cristo andaba haciendo milagros, la voz se había corrido de lo sorprendente que él hacía. Probablemente él percibió, supongamos que ignoraba que era Cristo, pero era un hombre que en 38 años quizá no había parecido que le estaba ofreciendo ayuda en el proceso para ser sano. No pudo haber pensado: ay, este puede ser el que me ayude al movimiento del agua, a tenerme ahí listo para que cuando el agua me deje caer de una vez. Ni siquiera lo pensó. ¿Sabe qué dijo él? No tengo. Y yo vine a decirte hoy de parte del Señor: ¿cuántas veces el estanque también se te ha presentado, a ti frente a tus ojos y te ha dicho: hay muchas cosas maravillosas que yo quiero hacer contigo?
Hay milagros sobrenaturales que yo quiero traer. Hay respuestas que no has visto en 38 años o más de tu vida que yo quiero hacer contigo. ¿Y cuál es nuestra respuesta? La misma de este hombre muchas veces: es que no tengo, Señor. Es que te quiero bendecir, pero no tengo. Es que te quiero dar una empresa, pero no tengo. Es que te quiero dar un ministerio, pero no tengo la capacidad. Es que te quiero llevar allá, pero mi condición. ¿Sabes qué te dice el Señor? Y nuevamente, tienes lo que necesitas. No quizá lo que quieres, pero sí lo que necesitas para poder llegar a donde yo te quiero llevar. Eso lo tienes en tu mano. Siempre está la provisión que tú necesitas. Repito, no la que quieres, pero quizás sí la que necesitas. Qué común se nos hace poner nuestro enfoque en lo que no tenemos, con el fin mayormente de quejarnos o de justificar aquello que nosotros no hacemos. ¿Qué, Señor? Es que yo no puedo y nadie me quiere meter. Normalmente nosotros presentamos lo que no tenemos no como algo bueno, sino como algo que sirve como justificación o como para decirles: es por esto, Señor. Y a mí me gusta esta frase que yo he escuchado porque es una realidad. Yo creo que Dios nos levanta a nosotros tal vez de fracasos y de intentos fallidos, pero no de nuestras excusas, porque nuestras excusas no hablan de fe. Por lo menos el fracaso en el proceso. Pedro caminó sobre el agua y en el proceso de caminar se hundió, pero ¿sabe qué pasó? La mano de Jesús estaba ahí para levantarlo. ¿Por qué? Porque Él nos levanta de nuestro fracaso, nuestro intento fallido, pero no de nuestra excusa. Ya tenemos nosotros que dejar de poniendo excusas delante del Señor. Jeremías capítulo 1. ¿Sabe qué le dice Jeremías a el Señor cuando el Señor lo llama para ser un profeta de Dios, para darle ministerio, para ser la voz de una generación que necesitaba escuchar el corazón de Dios a través de un hombre? ¿Sabe qué le dice Jeremías? Es que no puedo porque yo soy un niño. Ayer hablábamos de los profetas también en la ¿cómo se llama? La reunión de jóvenes, que les invitamos a los que tengan también conocidos jóvenes que les inviten o los inspiren a venir. ¿Y qué le dice Jeremías? Es que yo no tengo la capacidad. ¿Por qué? Porque yo no tengo el léxico, yo no sé hablar, porque yo soy un niño. ¿Y sabe qué le dice el Señor? Sí, quizá no sepas hablar porque eres un niño, pero tienes la obediencia en tu corazón para empezar a caminar por la indicación que yo te estoy dando, y en el camino yo seré quien ponga palabras en tu boca. No tienes el verbo, no tienes la capacidad, siente que no tienes el léxico, que no eres el mejor orador, pero tienes un corazón obediente. Camina sobre lo que yo te estoy diciendo. Yo quiero decirle algo a alguien, o preguntarle más bien algo a alguien. ¿Usted sabe de parte de Dios que el Señor te quiere llevar a algún lugar, o que te quiere promover, o que te quiere dar algo ministerialmente, económicamente, familiarmente? Llévalo a cualquier plano de tu vida. Levante su mano si usted lo cree, si lo sabe. Yo lo creo para mí. Yo creo para mí. Pero sabe que si nosotros nos hubiésemos puesto a determinar lo que teníamos como lo que era insuficiente para llegar a lo que Dios nos quería llevar, estuviéramos nuevamente empezando solamente con la palabra, o estancados en algún lugar, y no estuviésemos hoy domingo 10 de la mañana acá siendo bendecidos con la presencia de Dios y con esta palabra. ¿Sabe por qué usted está aquí sentado? Porque Dios ha estado enseñando esto a mi vida desde hace 4 años y me ha costado, claro que sí, me ha dolido, claro que sí, he tenido que romper mi mentalidad como este paralítico, claro que sí, pero nunca determiné o me planté en que lo que tenía no servía o no funcionaba para empezar a hacer lo que Dios quería hacer y a dónde me quería llevar. Estamos aquí porque un día me levanté a creer que lo que tenía era suficiente en las manos de Dios para que hoy estuviésemos aquí un domingo a las 10 de la mañana. Y si usted lo recibe, dele un aplauso a Dios. Si usted está conectado a esta palabra. Yo sé que no es fácil. ¿Por qué? Porque siempre lo digo también, y nuestra mayor lucha siempre es contra nuestra naturaleza carnal, contra esa razón que es un regalo del Señor, pero que muchas veces nos termina jugando en contra en el caminar hacia el cumplimiento de las grandes cosas que Dios quiere hacer.
¿Sabe qué reconoció Dios en Jeremías? Reconoció un corazón obediente que iba a hablar a pesar de creer que no tenía la capacidad para hacerlo porque era un niño. Si Dios te dio una promesa, si Dios te dio una palabra, si Dios dijo, voy a darte una empresa, voy a darte una familia, te voy a levantar como un gran evangelista a la nación, o al pueblo, o a donde quiera que Dios te quiere llevar, es porque Dios reconoció algo en ti. Dios ya sabe que en ti hay algo que Él mismo puso para poder llegar a donde Él ha dicho que te quiere llevar. Pero muchas veces somos nosotros mismos los que no logramos reconocer lo que Dios ya puso en nosotros. Al igual que le pasó a mucha gente de estos también en la Biblia. Jueces capítulo 6 versículo 15, otra historia. ¿Sabe qué le dice el Señor aquí a un hombre llamado Gedeón? Si usted lo puede buscar ahí, lo puede anotar. ¿Sabe qué le dice? Tú llevarás a la victoria a este pueblo. ¿Quién se lo estaba diciendo? Era Dios. Tú llevarás a la victoria a este pueblo. Un pueblo que estaba siendo oprimido. Un pueblo que estaba viendo cómo el pueblo enemigo le robaba el fruto año tras año, año tras año. Ellos sembraban y el fruto se lo robaban año tras año. Y Dios viene y habla al corazón de un hombre llamado Gedeón. Y le dice, tú serás el libertador de este pueblo. Tú serás. ¿Y sabes qué es lo primero que le dice Gedeón a Dios ante este llamado? Como yo. ¿Por qué piensas en mí si yo soy el más pobre y más pequeño de mi tribu? Yo soy el más pobre. ¿Sabe qué le está diciendo Gedeón? Muy bonito, Señor, lo que tú quieres hacer. Muy hermosa la palabra. Sería maravilloso, pero ¿sabes qué pasa? Es que tú no consideraste que yo no tengo el recurso para hacer. ¿Y sabe qué le dice el Señor? ¿Sabes qué, Gedeón? Aunque no tengas el recurso, tú derrotarás a este pueblo, a este ejército, como a un solo hombre. ¿Por qué? Porque no tienes el recurso, pero tienes la palabra que yo te estoy dando en este momento. Yo no sé si tú tienes el recurso para llegar donde Dios dijo, pero si Dios dijo que ibas a llegar, tienes lo que necesitas. Tienes una palabra. Cree en esa palabra aunque no veas nada. Pero nosotros solemos ser igual muchas veces con el Señor. El Señor tiene años de estar diciendo, quiero hacer, quiero levantarte, quiero promoverte, quiero darte, quiero entregarte. Y lo primero que hacemos nosotros es considerar nuestras imposibilidades. A mí me encanta porque este hombre empezó a caminar sin recurso. ¿Por qué? Porque aunque no tenía el recurso, ya tenía la promesa. Y así son los hombres y las mujeres de fe. Los hombres y las mujeres de fe solamente necesitan creer que si Dios lo dijo, tú caminas y Él pondrá en el camino lo que tú necesitas para llegar a ese lugar. ¿Y ustedes creen que en el camino a cumplir este propósito, cuando Él viene y empieza a levantar el ejército y Dios le dice, ok, ahora sí, aquí está, tienes la palabra, pero mira el contexto. Te vas a enfrentar contra un ejército de 135,000 hombres. Ok, Señor, genial. Mi ejército, ¿dónde está? Aquí está. ¿Cuántos son? 32,000. ¿Cuánta desproporción hay entre 135,000 a 32,000? Los matemáticos que están por ahí, ahí está Jordano, bla, 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 hasta que le veo los números brincar así. ¿Le parece a usted suficiente un ejército de 32,000 para pelear contra uno de 135,000? Es el mismo contexto que muchas veces sucede en nuestra vida. Y quiere que le diga algo, es que Dios normalmente funciona así. ¿Por qué? Porque si la proporción que Dios usara fuera congruente, entenderíamos que se trata de capacidades y no de poder. No, yo quiero que alguien se emocione conmigo en la palabra. Usted tiene que entender que usted está en un reino que Dios funciona así. Normalmente Dios nunca te va a poner en congruencia con las cosas. ¿Por qué? Porque es en ese proceso que tú y yo entendemos que se trata de su poder y no de cantidad. Que se trata de su llamado, de su palabra y no de armas. Que se trata de espíritu y no de ejército. Y como si inicialmente no fuese un panorama difícil de creer, que 32 podían
ganarle a 135, Dios le dice: Gedeón, sigue siendo muy grande ese ejército tuyo. Vamos a tener que reducirlo un poquito. ¿Y qué? Haz algo, reúnelos a todos y dígales: el que tiene temor, por favor, deje el pelotón. Y usted se imagina a Gedeón caminando hacia... se me van a volver un montón. ¿Cuántos creen que pueden tener temor? 32,000 y la pelear contra 135,000. Pero él sigue con la palabra y sigue con la obediencia. ¿Qué tenía Gedeón? Tenía una palabra y tenía la obediencia. No tenía el ejército, pero tenía una palabra. Pero ¿dónde puso su enfoque? En la palabra y no en el ejército. Si Gedeón se hubiese enfocado en el ejército, no hubiese salido a pelear ni al principio. Mucho menos cuando de 32,000 se le devuelven 22,000 y le quedan 10,000. Vuelve a ver otra vez 10,000. Vuelve a ver al frente. ¿Cuántos se ven al frente? 135,000 menos. Pero ¿sabe qué decía Gedeón? Los derrotarás como un solo hombre. Los derrotarás como un solo hombre. Los derrotarás como un solo hombre. Y ahí es donde está la clave. Ahí es donde está la clave de la victoria. ¿Qué? No es ni siquiera en el tamaño del ejército, no es ni siquiera en lo que Dios dijo, es en el enfoque que yo tengo en medio de aquel proceso. Si es en lo que tengo o en lo que Dios dijo, en lo que tengo o en lo que ya fue establecido por el corazón de Dios. Ok, vámonos con estos 10,000. ¿Y sabe qué le dice Dios cuando va a salir a pelear con los 10,000? No, Gedeón, santo, que siguen siendo muchos. Señor, pero ¿qué le pasa a usted? ¿Cómo se le ocurre a usted semejante cosa? 10,000 contra 100. ¿Cuántos menos? Tenía 125,000 hombres menos. Y les dice: llévelos a tomar agüita a un río ahí. Los que se agachen a tomar agua, apártelos. Y los que lo hagan como perritos y de la mano y lamen como, esos póngalos aparte, porque esos son los que van a ir a pelear. Y de los 10,000, ¿sabe cuántos tuvieron la postura que Dios necesitaba para llevarlos a pelear? Solamente 300. 9,700 hicieron lo contrario. Hicieron lo que los descalificaba. 300, 135,000. No, o sea, eso, hasta decirlo uno se pone como es broma, parece una broma, siquiera pensarlo. Pero a mí me encanta el resultado final de esto. ¿Por qué? Porque con 300 Dios le dio la victoria contra 135,000. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que no miró el número del ejército, sino que miró una promesa. Hubo un hombre que no miró la fuerza de su ejército ni la espada, sino que miró el llamado de quien lo había llamado. Y se enfocó no en lo que tenía, sino en lo que Dios había dicho. Aquí es donde la mayoría de gente pierde sus batallas. Aquí es donde la mayoría nos estancamos y no logramos trascender hacia lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque pasamos considerando lo que yo hoy tengo como si eso fuese la posibilidad abierta para llegar donde Dios ha dicho. Lo que yo tengo, sirve siempre y cuando esté sometido a lo que Dios dijo. Porque con 300 lo venció. No fue que dejó de usar lo que tenía, porque fue con esos 300, pero fueron 300 sometidos a lo que Dios dijo. Lo que tú tienes en tus manos puede que no sea mucho, pero en las manos de Dios se va a convertir en lo que necesitas. Denle un aplauso a Dios si usted lo cree. Voy avanzando porque no quiero quedarme mucho, y aunque son historias que nos llevan al mismo punto, creo que cada una tiene lo suyo. Mateo 14:17, los discípulos se vuelven y hay una gran multitud, dice la palabra, alrededor de 5,000 personas, sin contar, creo que eran mujeres o hombres, no recuerdo qué era, pero entre todos rondaban los 8,000, 9,000. Y le dicen a Jesús: Jesús, no solamente está aquí toda esta gente, sino mira qué hambrón se anda esta gente. Están como los que se congregaron hoy domingo en Casa Gracia, que se les ve una cara de que están deseando que termine la iglesia para irse a comer algo, que están con un hambrón. Jesús, no solamente están aquí esta multitud, sino que están esperando a que les demos de comer.
Y los discípulos estaban preocupados y volvían a ver para allá y allá. ¿Qué vamos a hacer? Y se vuelve uno y dice: miren, ni siquiera 200 denarios de pan de la Monmani va a alcanzar para darle comida a toda esta multitud. 200 denarios invertidos en promociones de 3 con bolsita natilla. Ahora, ni siquiera 200. Y si hacemos sumas aquí entre todos, no llegamos pero ni a los 25, porque usted nos mandó sin plata, usted nos mandó sin alforja, usted nos mandó sin sandalia. ¿Qué vamos a hacer? Y aquí es donde viene la pregunta poderosa, porque es la pregunta que Jesús nos hace esta mañana, y es: ¿qué hay? ¿Qué tiene? Con Jesús es santo, que o sea, es que no me está escuchando. Ni aún teniendo los 200 denarios sería suficiente. Y Jesús sigue preguntando: ¿qué hay? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? ¿Ustedes creen que en todos los discípulos no había alguno que tuviera, aunque sea algo, que ofrecer? Yo pensaría que sí. No me quiero meter en cosas que la Biblia no dice, pero yo pensaría que sí. Ahora, si aparece un muchacho por ahí levantando la mano y diciendo: yo tengo 5 panes y 2 peces, ¿por qué es? Porque la pregunta fue abierta. O Jesús la hizo muy duro, o los discípulos empezaron a preguntar a algunas personas si, ¿qué tienen? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? ¿Se había algo? ¿Qué tienen? ¿Ustedes creen que entre 8,000 personas solamente un muchacho tenía algo? No. Seguramente por allá había otro que andaba otra baguecita, otra promo ahí, pero la tenía por allá escondida, y volvía a ver los 8,000 y decían: ¿qué es esto? ¿Qué es esta baguecita que yo ando acá para estos 8,000? La voy a sacar, esto va a ser un boronero aquí, van a comer los primeros de esta fila. ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? Los discípulos: nada. Y aparece un muchacho diciendo: yo tengo 5 panes y 2 peces. Y la Biblia no lo dice, pero según los discípulos empezaron a decir: pobre niño, mejor si hubiera quedado callado, si hubiera ido. Seguro la mamá lo mandó a la pulpería a comprar el desayunito, se vino para que escuchó y viene aquí a ofrecer esto que no va a alcanzar. ¿Qué tiene? Fue la pregunta. ¿Qué tiene? Aquí está, señor, hay un muchacho, apareció un muchacho que dice que lo que hay son 5 panes y 2 peces. Ok, tráigamelos. ¿Por qué? Porque lo que hay es suficiente en mis manos para lo que se necesita. Lo que hay no es suficiente tal vez en tus manos, pero en las manos del Señor siempre será lo que necesitas. Wow. Y es que el Señor siempre funciona así. Y me gusta porque esta es la pregunta enfoque. Esta es la pregunta enfoque, y es la pregunta que el Señor nos hace esta mañana, y es: ¿qué tienes? ¿Qué hay? No qué necesitas. Sabes que el Señor está, no voy a decir que cansado, porque la misma palabra nos invita a nosotros a pedir al Señor, a pedir con fe. Nuestras peticiones tienen que ser presentadas delante del Señor con fe. A mí me gusta un texto que está en 33:3, siempre me cuesta decirlo todo, es Jeremías 33:3. Lo invito a que diga Jeremías 33:3. ¿Cómo decir? Tres tristes tigres. Que dice: Señor, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Ok, yo creo que el Señor claramente necesita saber y escuchar de nuestro corazón lo que necesitamos. Él nos invita a pedir, Él nos invita a clamar, Él nos invita a presentar nuestras peticiones delante del Señor. Pero quiere que le diga algo esta mañana que el Señor puso en mi corazón. Hoy es tiempo de que dejes de presentar al Señor lo que necesitas y empiezas a ofrecer lo que tienes. Ay, porque ahí es donde está la clave. Y el Señor dice: lo que necesitas ya lo sé. La salvación de tu familia ya lo sé. Ya sé el recurso, ya sé lo que tanto necesita, ya lo sé. Ya me lo he dicho en oración. Pero el Señor nos recuerda que la clave de lo que necesito está en lo que hoy tengo. Y todos tenemos algo. Todos tenemos algo. Lo que hoy tenemos será suficiente siempre y cuando lo pongamos en las manos de Jesús. Voy rápido
y en serio aterrizando, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, 2 Reyes 4, capítulo 1 y 2, diciendo, tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Era temeroso de Jehová, pero se metía mucho enredo. Me llegaron los gota a gota, dice la viuda, se me murió el que pidió la platita y me aparecieron los colos. Peligroso eso. Y ha venido el acreedor para tomar. Ve que si eran los colombianos, como no le pagó, venían a llevarse los hijos. Si eran de esa línea. Vinieron a tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Entonces le dijo, vea lo que le dijo el profeta de parte de Dios, declárame que tienes en casa. Hoy el Señor te dice, declárame que tienes en casa, que tienes. Empieza a hacer una introspección, ¿qué tienes? En todas las áreas, lo puedes llevar a todas las áreas. Esto no es solamente tal vez en el área económica o en el área de posiciones, en todas las, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Y ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene, sino una vasija. ¿Cómo? Si tenía una vasija, entonces ¿por qué le dice anteriormente ninguna cosa tiene? Porque nosotros solemos menospreciar lo que tenemos. Tu sierva ninguna cosa tiene, sino una vasija. No estaba considerando esa vasija como algo que tenía. Ninguna cosa tiene, la menospreció y después la presentó como algo que era insuficiente para poder pagarle a los acreedores que estaban cobrando en su casa, o si no se iban a llevar a sus hijos. Y aquí es donde le dice el profeta, ¿notas como si tienes algo? No tienes la totalidad de lo que tu marido dejó en préstamos, pero tienes lo necesario para empezar a producir lo que yo voy a usar para que pagues y salgas de las deudas que te dejó tu marido. Una vasija. ¿Y sabe qué le dijo el profeta? Tráigala. ¿Sabe qué le dijo? No menosprecies lo que tienes. ¿Por qué? Porque eso que te parece insignificante va a ser la primicia de lo que el Señor va a usar. ¿Para qué? Para que no cese el aceite, para que puedas vender y para que puedas salir de la situación en la que estás. Estaba contemplando el tamaño de la deuda, pero no estaba contemplando la posibilidad de la vasija. ¿Me estoy dejando entender? ¿Sí? ¿Está quedando algo en el corazón? ¿Sí? O si no, me voy. Bromas. Termino con esta historia. Esta me gusta, es la que más hemos escuchado. Creo que la hablábamos, no sé cuándo fue, creo que el miércoles fue también. Moisés está frente al mar con un pueblo. Atrás estaba el pueblo enemigo que venía a matarlos y al frente había un mar. Atrás estaba ¿qué? Los enemigos y al frente había ¿qué? Un mar. Atrás los enemigos y al frente un mar. Estaban en un encierro. Parecía que no tenía salida. No había posibilidad. Miraba ese gran desierto, ya no había posibilidad. Atrás los caballos sonaban donde venían. Y volvía a ver atrás, levantaba el polvo de los enemigos que venían a matarlos, volvía a ver al frente y al frente lo que veía que era un gran mar cerrado. Y probablemente en su corazón Moisés lo que dijo es, aquí lo que necesito es un vuelo charter, que caiga aquí y me aterrice, ¿cómo voy a pasar yo todo esto? O lo que necesito es que llegue un buque de guerra que se extravió, o necesito que llegue el ferry de Paquera, se me parquea aquí. Porque eso fue lo que él pensó que necesitaba. Y me gusta porque es donde la voz de Dios se deja escuchar y le dice, Moisés, necesito que vuelvas a mirar tu mano, voltea a ver qué tienes ahí. Una vara, esto es un palo, Señor. ¿De qué me sirve a mí un palo cuando tengo un ejército enemigo atrás y al frente lo que tengo es un mar? No, parece que el palo por sí mismo no sirve, pero usado por mi poder sí sirve. Toca el mar con ese palo y ese mar se va a abrir. Un lado un agua, al otro lado otro muro de agua y van a pasar en seco. Porque solemos nosotros pensar que es lo que yo determino, que si eso no es, no va a funcionar. Hoy el Señor te dice, lo que hoy tienes que Él te ha dado va a funcionar para llevarte a la otra orilla,
¿A quién le podría parecer que un palo, que una vara? El detalle es que esa vara no estaba vacía, ni ese palo era un palo vacío. Era una vara donde Dios había determinado poner su poder y su autoridad en representación. El poder y la autoridad de Dios quiere funcionar a través de lo que hoy tienes. Pedro se va a pescar toda la noche. Pescador. ¿Cuánto tenía Pedro de ser pescador? ¿Ustedes saben? ¿Alguien que haya estudiado la vida de Pedro? ¿No? Bueno, usted espero que yo se lo dijera, pero no se lo voy a decir porque tampoco sé cuánto tenía de ser pescador. Posiblemente toda la vida, porque así funcionaban ese tipo de pueblos por culturas, ¿verdad? Nosotros sabemos que el oficio de Cristo era, dije el otro día en una prédica que estaba muy emocionado, ¿se acuerdan qué fue lo que dije que era Cristo? Era zapatero, carpintero. Porque Jesús chiquitito estaba ahí y seguramente salía de su casa y veía, y desde que estaba los iban haciendo en su cultura lo que ellos hacían, y Jesús adoptó esa profesión, carpintero, porque de su papá así lo aprendió. Probablemente Pedro también desde chiquitito andaba en barcos, él sabía dónde tirar la red, él sabía qué hora tirar la red, sabía según la luna, según la fecha, según los tiempos, él sabía, él tenía el conocimiento, tenía la capacidad, tenía la posibilidad. Y ese hombre se va a pescar toda la noche y ¿sabe qué pasa? Se devuelve frustrado porque la Biblia dice que no pescó nada. Y si la Biblia dice que no pescó nada, ¿ustedes se imaginan lo que es que ni siquiera una lumina se le vino enredada en la red? Ni siquiera un cangrejo ahí, dice que no pescó, ¿cuánto? Nada. Y si la Biblia dice que no pescó nada, fue porque ni siquiera el resfriado pescó. Por lo menos ahí le fue bien. Y me gusta porque justo después de esta cena se encuentra con un Cristo. Porque esta es una cena distinta, es la cena de aquel que tiene lo que pareciera sí ser suficiente para lo que necesita. Porque Pedro sí tenía la barca, Pedro sí tenía las redes, Pedro sí tenía el conocimiento, pero ¿sabe cuándo cambió algo en la vida de Pedro? Hasta que puso la barca a disposición del proveedor de proveedores. Porque son dos escenas. En toda cena Cristo es la fuente de provisión. Es en la que parece no haber nada para llegar a lo que necesito, pero también en la que parece ser apta y correcta para alcanzar lo que necesito. Llegó frustrado, tenía la barca, tenía las redes, tenía el conocimiento, tenía años de ser un pescador y llegó sin nada. Pero el otro día se encuentra con Cristo y Cristo le dice: Simón, Simón, ¿me prestas tu barca? ¿Y sabe qué dijo Simón? Bueno, ahí está, Señor, por lo menos es la respuesta que nosotros vemos. Ahora, si analizamos que dice Jesús le rogó que le prestase su barca, es porque quizá no se la soltó de buenas a primeras. ¿Usted ha puesto a ver eso? Y quizá la Biblia no entra en detalles con eso, pero mira, Señor, ayer fue un fail. Vine, lavé, estamos lavando, estamos acá, lo otro, usted me está pidiendo, pues que yo la necesito para poder otra vez ir. Al final se la prestó. ¿Sabe qué hizo Jesús desde esa barca? Se puso en pie, empezó a predicar a los que estaban en la orilla, que es un escenario, y siempre que pienso en esto me gusta. Vamos a ir nosotros un día a hacer una campaña evangelística y a predicar en una playa. Vamos a conseguir una barca, exagerado, catamarán, uno predicando desde un catamarán, así la gente aquí bronceándose, escuchando a Cristo. Usted se ríe, pero esa es la escena que estaba ahí. La barca de Pedro como el altar, como el atril, Jesús predicando y la gente abajo convirtiéndose a Cristo. Qué maravilloso. Y justo después de que termina la prédica le dice Jesús: ahora sí, Pedrito, vení, subite, boga mar adentro. Como Señor, pero si yo he escuchado, he visto, conozco que usted lo que es un carpintero, aquí el pescador soy yo. Ya yo pesqué toda la noche y no pesqué absolutamente nada. Y tú me estás diciendo que vayamos a pescar. Mira, no es hora. A esta hora los cardúmenes no salen a la luz. La luna no se ha movido tantos giros
al meridiano tal, al paralelo tal, lo que quiere decir que era, subite, voy a mar adentro. Bueno, Señor, en tu palabra echaré la red, me voy a ir solo porque todos ustedes que están acá, desen cuenta que ahorita cuando vengamos de vuelta con esa barca vacía, no fue mi culpa porque yo lo hice en la palabra de Él. Porque nosotros hemos usado en tu palabra, echaré la red, como algo muy espiritual, pero ¿quién dice que ese Pedro que estaba ahí era espiritual? Es más, no era ni siquiera Pedro todavía, estaba en proceso, era Simón, estaba apenas siendo llamado. En tu palabra echaré la red. ¡Wow! ¡Qué espiritual! Lo que estaba diciendo Simón es, hey, ustedes, todos ustedes, desen cuenta que ahorita cuando vengamos con esa barca vacía, fue culpa de Él. A mí no me vean como un mal pescador. Pero vámonos. ¿Y sabe qué pasó? Aquel que justo acababa de poner lo que tenía en disposición de Cristo, dice la Biblia que echaron las redes y los peces eran tantos y tantos y tantos y tantos y tantos que la barca se hundía, tanto así que tuvieron que llamar a la otra barca que estaba a la orilla y decirle, vengan porque es tanta pesca y tanto fruto que no nos cabe en esta barca. ¿Sabes por qué? Porque lo que tú tienes, sea poco o sea mucho, es en las manos del Señor que se va a volver productivo. Ahí es donde va a alcanzar un fruto que no alcanza. Nota cómo es un principio. Es un principio. Nota cómo es un principio de usar lo que tengo y ponerlo en las manos del Señor. No importa si sea mucho o si sea poco. Queda media prédica. Voy a parafrasear esto para no quedarme acá y ya poder en serio. Es más, lo voy a invitar a que usted se ponga de pie a José, que le dé un poquito de volumen a ese piano, porque yo quiero que hoy en alguien resucite la esperanza y la fe y que pueda entender que lo que tienes es suficiente. Lo único que necesitas es considerarlo y ponerlo en las manos del Señor. Hace 4 años Dios llamó a una pareja, a un matrimonio que no tenía nada. Literalmente no tenía nada. No tenía. Y si usted quiere llevarlo al plano más natural, más heredero, más físico, no tiene nada todavía. No tenía nada. Porque así funciona Dios. Porque es donde se necesita ver Él y no nosotros. Lo que pasa es que ante estos llamados o ante estas circunstancias no tiene que ver en lo que Dios quiere hacer o en el llamado que Dios hace o en lo que puso, sino en cómo usemos lo que tenemos y lo que Dios ha puesto, y en cómo afrontemos nosotros lo que viene con lo que creo de parte de Dios que sí puso en nosotros. Y a mí me gusta la parábola que está acá, y con eso termino, 25:14 de Mateo, la parábola de los talentos. Aquí hay varias cosas que usted tiene que entender, se las suelto súper rápido, porque dice la palabra que el Señor repartió de acuerdo a la capacidad. ¿De acuerdo a qué repartió? A la capacidad. Le digo algo, si usted no está conforme quizá con lo que hoy tiene, aunque ya le dije qué es lo que necesita para alcanzar lo que Dios quiere, pero si usted dice en su humanidad, yo quisiera que Dios me entregue más, que Dios me confíe más. 1, use bien lo que hoy tiene, y 2, crezca en la capacidad, porque Dios reparte de acuerdo a la capacidad. Muchas veces queremos que Dios ponga en nuestras manos algo que no tenemos la capacidad de administrar. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Yo creo que el crecimiento y el ensanchamiento y lo que Dios va a hacer en esta casa, que sé en mi corazón porque Él lo ha hablado y porque Él me lo ha dicho a mí, ha venido en un proceso y se ha postergado porque Él está ampliando nuestra capacidad de pastorear, nuestra capacidad de amar, nuestra capacidad y la capacidad de este liderazgo de atender a la mies que el Señor va a enviar. Sabe que muchas veces, en vez de estarnos quejando nosotros con lo que hoy tenemos, deberíamos estar, 1, usando lo que tenemos, y 2, aumentando nuestra capacidad para que Dios nos vea más confiables de entregarnos más. Repartió de acuerdo a la capacidad, a uno 5, a otro 3 y a otro 2. Diga conmigo, todos tenían.
Uno tenía 5, otro tenía 3 y otro tenía 2. El Señor se fue, entregó sus bienes a uno 5, a otro 3 y a otro 2. Yo quiero decirle algo. Usted hoy tiene lo que la justicia de Dios consideró que debías tener. ¿Sabe por qué muchas veces no agradecemos ni usamos lo que tenemos hoy? Porque vivimos enfocados en los 5 talentos que tiene el otro, o en los 3 que el Señor le confió al otro, y llevemos los talentos a posesiones o a ministerios. Porque vivimos hablando nada más del carro que el Señor sí le confió a aquel, de la casa que aquel sí conquistó, de lo que familiarmente aquella familia sí se ve y la mía no, de mi fracaso contra lo que el otro. Todos tenemos algo. Algunos tienen 5, algunos 3, algunos 1, pero la justicia de Dios nos entregó algo y consideró algo para todos. Y esto quita el pensamiento de yo no tengo, es porque yo no tengo. Aquel puede porque tiene la economía, pero yo no la tengo. Aquel puede porque tiene la palabra, pero yo no la tengo. Aquel puede, no. Todos tenemos lo que necesitamos. La justicia de Dios ya nos entregó algo para llevarnos donde Él anhela llevarnos. Todos. Lo que tengo que hacer yo, diga conmigo, es identificar qué es lo que tengo. Y para identificar lo que tengo, debo de cambiar de enfoque y perder de vista lo que no tengo. Hoy el Señor te dice, cierra tus ojos, te lo digo de parte del Señor. Tal vez no tienes el dinero, pero tienes el talento. Dale volumen a ese piano, José. Quiero ministrar con esto. Vamos, levanta tus manos, porque esta es una palabra y una ministración que el Espíritu pone en tu corazón. Tal vez no tienes el dinero, pero sí tienes el talento. Tal vez no tienes el ministerio que hoy anhelas, pero tienes el llamado y tienes la palabra. Tal vez hoy no eres el ministro, el pastor que Dios ha dicho algún día, pero tienes la palabra, tienes el llamado. Tal vez hoy no sirves en lo que deseas, pero Dios te confió un ministerio. Sé fiel en lo que hoy sirves. Sé fiel en lo que Dios hoy te puso. Tal vez no es lo que anhelas. Tal vez no dices, no es lo que me provoca más plenitud, no es lo que yo he sentido que es mi llamado último. Pero hoy en lo que Dios te ha puesto, sé fiel. Sé fiel. Tal vez hoy no tienes la empresa, pero tienes la idea. Tal vez hoy no tienes la familia, pero tienes la promesa. Tal vez no tienes la salud, pero tienes la palabra. Por su llaga fuiste curado. ¿Qué tengo que hacer? Después de que lo identifico, hoy el Señor te dice, úsalo. 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 La clave de los que alcanzaron algo o los que se quedaron en el camino nunca tuvo que ver con si uno tuvo más o otro tuvo menos. La clave de los que conquistaron algo o dejaron de conquistarlo siempre tuvo que ver con aquello que hicieron con lo que tenían. ¿Sabe qué pasó con el que le dio 5? Dice la palabra que un día ese Señor de los talentos vino a pedir cuentas. Y esta tal vez es de las que no nos gusta mucho, pero reciba lo del Espíritu. Y es, un día el Señor, llegará el día en el que el Señor te visitará y te pedirá cuentas y te dirá qué has hecho con lo que te di. Y me gusta porque el Señor de los talentos no llegó a pedirle cuentas al que tenía 1 de lo que hizo el de 5, ni llegó a pedirle cuentas al de 3 de lo que hizo el de 1. ¿Por qué? Porque el Señor a ti te pedirá cuentas de lo que te dio a ti, no de lo que le dio al vecino, no de lo que le dio al hermano. Y el que tenía 5 dijo, Señor, los 5 que me diste, hice algo con esto, lo multipliqué y mira, Señor, me diste 5, pero aquí tengo 10. Llegó a sí mismo con el que le había confiado 3 y le dijo, Señor, hice algo con los 3 que me diste. Los 3 los puse, los invertí, los puse a hacer algo. Me diste 3 y aquí están 6. Y llegó donde el que le había entregado 1 y le dice, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con la familia que te confié? ¿Qué hiciste con el ministerio que puse en tus manos?
¿Qué hiciste con el llamado que establecí para tu casa? ¿Qué hiciste con ese salario que te di? ¿Qué hiciste con la empresa que te di? ¿Qué hiciste? Y este hombre le dijo: ¿sabes qué, Señor? Tuve miedo y lo escondí. No hice absolutamente nada con lo que me diste. Y aquí es donde viene el desenlace de esta palabra, porque es donde el Señor le dice a los que hicieron algo con lo que Dios les había dado: bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel. ¿Sabe qué le dijo? En lo mucho te pondré. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Siempre ha tenido que ver con la fidelidad de cómo usamos, cómo administramos y cómo nos enfocamos en lo que Dios sí puso y no en lo que Dios no puso. Y la fidelidad en lo poco es la llave que abre la puerta de las más grandes promociones. Y ahí, con tus ojos cerrados, hoy te digo: tienes lo que necesitas, tienes lo que necesitas, tienes lo que necesitas. Tienes el llamado, tienes la palabra, tienes el recurso, aunque te parezca insuficiente. Tienes el recurso, tal vez no para alcanzarlo, pero sí para empezar. Esa es la palabra. Fue lo que le dijo el profeta a la viuda: no tienes lo que necesitas para pagar a los acreedores, pero sí lo que necesitas para emprender. Tienes lo que necesitas, quizá no para suplir la necesidad total, pero sí para empezar, para dar el primer paso que te llevará al cumplimiento de esa palabra. Hoy el Señor te dice: tienes lo que necesitas. Deja de quejarte, deja de decir no puedo. Suelta ya la queja, suelta la imposibilidad. El Señor no quiere que, como aquel paralítico, pasen 38 años más y verte donde hoy estás. El Señor te dice: enfócate, 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 mi amado, mi tesoro. Vamos, terminemos cantando esto hoy. Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amor, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo. Yeshua, Yeshua, y eres tú. Sabe que está listo para conquistar. Dele un aplauso al Señor. Oh, sí, Señor. Tienes algo, tienes algo, tienes algo de Dios. Si usted lo cree, reciba alce su mano y reciba esta palabra. Tienes algo de Dios. Tienes algo de Dios. Tienes algo de Dios. Úsalo. Dile a la persona que tienes a tu lado: usa lo que Dios te ha dado, porque empezarás a ver cómo Dios hará grandes, grandes, grandes y maravillosas cosas. Amén.
Antes de irnos, vamos a sembrar hoy al Señor. Vamos a darle a Jesús tu semilla. Prepara tu ofrenda, prepara, si eres fiel a Dios, también con tu diezmo. Te invito a que puedas, antes de irte, pasar a sembrar. Recuerda que lo que tienes en las manos de Dios se convierte en lo que necesitas. Si no te aparece también el número de Simpe Móvil en pantalla, 6399-7533. 7533. Sí. Antes de irse, escucha esto. Hace 4 años el Señor nos llamó y ¿sabe qué teníamos nosotros? Lo que teníamos era el patio de nuestra casa. Y esto que predicamos nosotros hoy es algo que nunca nada nosotros lo vivimos en la totalidad. Siempre el Señor pone en nuestro corazón predicar cosas que inclusive estamos cada día abrazando más, pero he podido ver en estos 4 años cómo el Señor usa lo que tenemos para llevarnos donde Él quiere. Ahí en el patio de mi casa pusimos unas sillas, ahí empezamos, y luego el enfoque de ir siendo agradecidos y usando lo que teníamos fue abriendo lo que necesitábamos. Así es, así es. Y tienes ahí en tu casa, ahí mismo lo has hecho. Le has dicho a Dios, lo que tengo, con lo que tengo lo hacemos, y eso abrirá lo que Dios quiere y lo que usted sueña. Amén, así es. Recíbalo en el nombre de Jesús. Recíbalo, así es. Que Dios me lo bendiga. Nos vemos el próximo miércoles en nuestra reunión de administración. Salude a alguien, no se vaya sin darle un abrazo a alguien. Que Dios me lo bendiga.